Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Metástasis, lo que el Ecuador sospechaba. El narcotráfico ha permeado en algunas estructuras de la política, de la justicia, de la policía, la prensa, el fútbol, las cárceles, empresarios. El golpe dado por la fiscal Diana Salazar es inédito. La historia nacional no registra un operativo, una investigación y una ofensiva nacional como el emprendido en el caso Metástasis. La justicia debe responder. Según Bloomberg, solo el 14% de los ecuatorianos confía en el sistema judicial aquí en el país. Lo iniciado por la fiscal no puede diluirse o extraviarse en las esferas de jueces o cortes. Nuestros invitados de esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas: Cristian Zurita, periodista, ex candidato presidencial. Saludo la participación de Felipe Rodríguez, abogado, articulista de Primicias. Nos acompaña Arturo Torres, periodista, Código Vidrio. Y también saludo la participación de Sara Ortiz, ella también es periodista, Diario Expreso. Gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos. Qué gusto estar junto a ustedes en este primer domingo del año. El caso Metástasis puso rostro a los nexos entre el narcotráfico y la justicia, la política, la policía, entre otros estamentos del Estado. Un mega operativo liderado por la fiscal general Diana Salazar se convirtió en el golpe más fuerte en la historia del país. Según información del portal Primicias, de los 39 procesados en este caso, 10 son jueces y exjueces de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo y Manabí. También están 3 agentes fiscales, 8 policías, entre ellos 2 agentes que trabajaban en la Dirección Nacional Antinarcóticos, 2 funcionarios del SNAI, 3 funcionarios de la Judicatura y abogados en libre ejercicio. A continuación veamos un resumen de este caso que ha convulsionado al país. Llamarlo Metástasis no fue un accidente ni una casualidad. El megaoperativo liderado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el pasado 14 de diciembre, reveló por primera vez en la historia del país cómo el narcotráfico ha permeado en todas las instituciones. En la justicia, en la política, en la policía, en el deporte y hasta en los medios de comunicación. 900 funcionarios participaron en 75 allanamientos que se realizaron en 5 provincias del país. 31 personas fueron detenidas, pero no se trataba de cualquier ciudadano. Entre los apresados estaba el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad y ex jefe de antinarcóticos, general Pablo Ramírez, jueces, fiscales, policías y abogados en libre ejercicio. Pero esta investigación arrancó en realidad el 3 de octubre de 2022, fecha en que asesinaron al narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Tras su muerte, su teléfono celular se convirtió en pieza clave para armar el rompecabezas de la corrupción. De esa terminal móvil se obtuvieron más de 14,000 hojas de conversaciones en donde se evidencia cómo Norero compraba la justicia, obtenía habeas corpus para personas cercanas, cuidaba sus bienes con la venia de la policía, conversaba con familiaridad con un periodista, organizaba planes para asesinar a quien se interponía en su camino, ingresaba armas a la cárcel y, por supuesto, cómo movía la droga dentro y fuera del país. A través de los chats, la Fiscalía habría logrado evidenciar el rol que jugaba cada uno de los procesados en la organización delictiva. Wilman Terán, por ejemplo, habría cobrado por emitir sentencias favorables para los familiares de Norero cuando se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia. Pablo Ramírez, en cambio, habría brindado protección al narcotraficante al interior de las cárceles. Los jueces Emerson Curipayo y Ángel Lindao eran, como consta en los chats, los suicidas, pues aparentemente no les importaba otorgar medidas y recursos controversiales e ilegales con tal de favorecer al patrón Norero y recibir una buena paga. A este caso además se sumó Javier Jordán y Daniel Salcedo, ambos procesados ya por el caso de corrupción en hospitales.
En las manos de Jordán, por ejemplo, habría estado la compra del habeas corpus con el que el ex vicepresidente Jorge Glass salió de prisión. En su mira estaba además silenciar a Fernando Villavicencio. Y hasta se jactaban de tener el control de la Asamblea Nacional gracias a su operador en el ámbito político, el ex legislador Ronnie Aliaga. Salcedo, en cambio, movía sus fichas en la justicia para obtener la libertad de Norero y buscaba los mecanismos para lavar el dinero del narcotráfico. También habría nexos con el alcalde de Manta asesinado, Agustín Intriago. Metieron sus manos en el deporte, comprando un equipo de segunda categoría e instigaban el cometimiento de delitos en contra de periodistas. Vamos a iniciar el tratamiento de este tema que, como habíamos señalado, se constituye en uno de los hechos de mayor potencia en lo que tiene que ver desde la justicia en contra del crimen organizado. Arturo, ¿por qué la importancia? ¿Cuál es la trascendencia del caso Metástasis? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, creo que Metástasis tiene, dos lecturas. Una, por primera vez tenemos una radiografía completa de la influencia, la contaminación que provoca el narcotráfico en diferentes campos del Estado y también del sector privado. Y también tenemos una primera radiografía de cómo opera o cómo ha venido operando uno de los operadores que también conecta con la política. Es decir, tenemos ya un primer rompecabezas de la narcopolítica en el Ecuador. Si hay un operador de estas características y hay otros carteles o bandas o operadores, como tú llamas, es probable que hayan otras metástasis. Exacto, ese creo que es un punto clave, porque hasta ahora, hasta el momento, todos los implicados de este caso, no sabemos cuáles estructuras paralelas trabajan con estos personajes, ¿no es cierto? Eso no se ha investigado todavía, y necesitamos investigar todas estas estructuras paralelas porque los implicados tenían también sus redes de influencia, sus conexiones, sus células que les permitían, porque los que están implicados son los que tomaban decisiones, pero no sabemos las otras estructuras conectadas a estos actores, y ese es el siguiente papel, porque creo que este es recién un botón de muestra de lo que va a venir. Nos falta ver el traje completo todavía. Felipe, entonces el hilo, la piola, se va a ir extendiendo. Vamos a tener metástasis de largo. Deberíamos tener muchísimas más metástasis. Y yo creo que, yo quiero ahondar un poco en lo que dice Arturo, yo creo que también parte de la relevancia de lo que aquí pasa es que los seres humanos en sociedad nos movemos a tres de la certeza. Todos los que estamos en este panel sabemos que las conductas delictivas tienen consecuencias, y las consecuencias son que a través de un proceso te vas a la cárcel. Lo que este caso nos ha demostrado es que quienes cometen delitos se van a la cárcel, pero temporalmente. Temporalmente porque existen abogados en libre ejercicio, que esto es muy importante decir. Esta cúpula de Metástasis no la lideran narcotraficantes, la lideran, según la fiscal general, y coincido con ella, abogados en libre ejercicio, que son los que manipulan el sistema para que los delincuentes, los que han destruido el país, no sufran las consecuencias de sus actos a través de habeas corpus fraudulentos, de acciones de protección fraudulentas, y al final tenemos a los mismos libres y estamos como país sufriendo las consecuencias. Toda persona, todo ser humano tiene derecho a la defensa. Eso es así, lo establece la Constitución. Claro, lo interesante es que quienes aquí se benefician son los que ya se defendieron, a quienes ya les declararon culpables, quienes ya están cumpliendo una pena. Ellos son los que están libres, y ellos son los que están libres matando. Pero quiero agregar solo un dato adicional que nadie se ha dado cuenta de este caso. En el caso Metástasis hay un factor adicional, y es que los habeas corpus preventivos, que eran para evitar que te maten, por ejemplo, en un lugar y te trasladaban a otro, no se daban por tu seguridad, se daban para provocar crisis carcelarias. Si uno sabe leer bien este expediente, se puede dar cuenta que cuando tú tienes que eliminar a dos integrantes del narcotráfico que están en una cárcel, son los abogados los que te transfieren de un lugar al otro al sicario para provocar las crisis. Es imposible combatir el crimen en un país donde las conductas humanas no tienen consecuencias. Para tener claro, Cristian, una referencia tuya en el sentido de que pides que se haga la exhumación del cadáver de Norero. Bueno, es parte del contexto que se vivió el momento en que se dieron los hechos, donde efectivamente dijeron que fue asesinado de una forma brutal. Pero ante esta enorme capacidad de controlar las cárceles, de controlar la justicia a través de los abogados y de tener pues a sus principales gatilleros fuera y operando, vale la pena preguntarse si es que efectivamente sucedió o no.
Así que... ¿Por qué? pues, ¿Porque sospechas que no está muerto? no es un tema de sospecha, es un tema que en las cuales nos hemos dado cuenta que básicamente bajo el control total de los lobos por parte de la cárcel de La Tacunga, es evidente pensar que puede existir un plan, ¿sí?, que pudo suceder cualquier cosa. Para evitarnos cualquier Para tener un poco la expresión de Felipe, certeza. De certezas, sí, es mejor pues liberarnos de esas preocupaciones e identificar si es que eso es así. Gracias, Cristian. Sara, esto que acaba de decir Cristian, el control de las cárceles, desde la investigación y el trabajo que tú desarrollas, estas células del narcotráfico y del crimen organizado, ¿controlan las cárceles? Bueno, llevan años controlando las cárceles. Son ahí las oficinas, los despachos, desde donde se dan disposiciones, en fin. Creo que todos hemos podido igual mirar en redes sociales, pero también a través de la prensa, cómo los líderes de las organizaciones narcodelictivas tienen las llaves de las cárceles. Ellos controlan los pabellones, ellos controlan quién entra, quién sale, qué entra también. O sea, por ejemplo, todo lo que sea, por ejemplo, no sé, pescados, gallinas, pollos. Alimentos, productos. Todo. O sea, absolutamente todo. Yo recuerdo hace años, en el caso del señor Caranqui, uno se admiraba lo que tenía él en su celda, pero eso no es nada. O sea, nosotros hemos podido ver que dentro de estas organizaciones narcodelictivas y que tienen el control de las cárceles, ellos tienen no solamente en las celdas y pabellones, ellos tienen en las oficinas del SNAI, dentro de los techos, en las paredes, tienen todo tipo, armas, drogas, dinero, incluso lingotes de oro. O sea, no sé, ellos tienen el control absolutamente de todo porque el Estado y el sistema es corrupto. Y lo siguen teniendo, ¿ah? ¿Qué cosa? El control completo No, de las claro, cárceles, pues, porque la experiencia de Sara es hace algunos años, pero ahora debe ser más sofisticado, más... No, pero es que tenemos que pensar en en la noticia de hoy. Lo de Fito. Lo de Fito. Es monumental para describirnos un problema estructural que no han podido controlar los últimos gobiernos, incluido este que ya tenía el diagnóstico. Arturo, lo de Fito lo vamos a tratar más adelante. Sí. Estamos pendientes incluso de la información que se va generando. Por supuesto. Esto de que las cárceles son los despachos, las oficinas de donde se lleva adelante todos los operativos. La Secretaría de Seguridad que dejó el expresidente Lasso dejó una evaluación bastante clara que identificaba las cárceles como centro de gravedad de la violencia en todo el país. Así que existían líneas claras desde allí para actuar. Se esperaba que este gobierno actúe con determinación básicamente en las cárceles y hoy se le va uno de los principales actores del crimen organizado. Hay cosas de sentido común que uno dice, ¿por qué no se implementa estos inhibidores de estos equipos para no permitir los contactos telefónicos con celulares? Bueno, es posible que pase por temas de contratación pública, pero pasa sobre todo por decisión y determinación del Ejecutivo para saber cómo puede controlar las cárceles a través de la intervención de la policía, del Ejército y de las Fuerzas Armadas en sí. Cristian, estos líderes, capos de estos grupos, ¿están más seguros dentro de las cárceles que en las calles? Por supuesto, o sea, la historia nos ha demostrado que cuando salen, pues tienen que enfrentar graves problemas y prácticamente todos han muerto. Más seguros se encuentran allí. Ahora, la pregunta, en este caso que enfrentamos el día de hoy con la noticia de la huida de Fito, es si es que estaba planificado o se trata de un acto desesperado. Ok, lo de los abogados me interesa profundizar un poco, Felipe. Estos abogados que han sido mencionados en el caso Metástasis, antes que defender al cliente, digamos así, más bien eran también operadores, o sea, ellos hacían gestión, digamos. Sin duda. Antes de ir sobre eso, quiero hacer un comentario de lo que han dicho todos de las cárceles. Las cárceles por fin de la pena, porque voy a hablarlo desde el derecho, la pena tiene un fin, puede ser prevenir delitos, puede ser rehabilitar, pero al final son centros de reclusión. En el Ecuador son centros de operación, es decir, el narco o el criminal organizado, por puede ser otros delitos, sabe que va a ir a la cárcel tarde o temprano y desde ahí va a tener seguridad para operar. La pregunta es cuándo el Estado se va a encargar de que sean centros para estar recluido y cumpliendo una pena y no el centro de mando. Sobre los abogados, creo que es muy importante porque se está hablando mucho en este caso y veo muchas críticas de la fiscal general de cómo está criminalizando la profesión de abogado. Mentira. Y voy a decir por qué esto es mentira. No está criminalizando la profesión porque el rol de un abogado es analizar el pasado. Cuando un cliente llega al despacho de uno, le dice, cometí tal acto o no cometí tal acto y me están acusando de tal cosa. Y lo que hace un abogado es ver el pasado para exponerle ese pasado a un juez.
El abogado que recibe otro tipo de cliente le dice, no he cometido ningún delito, quiero que me ayudes a delinquir, quiero que me ayudes a constituir una compañía para poder hacer esto, necesito lavar activos de esta forma, necesito sobornar a funcionarios públicos para poder tener una libertad. Ese no es un abogado ejerciendo la profesión, eso se llama coautoría, es decir, pertenece a la organización criminal porque es igual de criminal que no su cliente, sino su socio. Y esto hay que tenerlo claro en cuanto al ejercicio profesional. Arturo, Leandro Norero, así como iniciamos preguntando qué es Metástasis, ¿quién es él? Creo que Leandro Norero es un personaje que crece con un paraguas político, con una puerta que le abre, digamos, de buena fe, vamos a dejarlo eso así abierto. El gobierno en ese momento quería pacificar el país cuando se hacen los acuerdos con las pandillas, pero luego hay señales claras. Ese es el origen, ¿no? Ese es el origen, Ese claro. es el origen. Él ya tenía años antes, era parte de los Nietas, ¿no es cierto? Entonces ellos venían cometiendo acciones delictivas. Norero va creciendo y ojo que los principales narcos que ha tenido este país se hacen fuertes en la última década. Eso es un detalle que desmonta la narrativa de que no pasaba nada. Claro que no pasaba nada para ellos, pues obviamente, claro. Y por eso no teníamos ningún desorden. ¿Y es probable que había algún tipo de acuerdo de convivencia? O sea, los hechos nos hablan de que los principales narcotraficantes que han sido detenidos, es decir, Leandro Norero, el Gato Farfán, el Gerald, se hicieron fuertes en esta última década. Antes estaban laborando igual. En el silencio. Estaban creciendo en el silencio, ya. Porque la narrativa era que aquí en el país no había un problema de narcotráfico, que aquí no estaban los carteles, que aquí solamente había microtráfico. Entonces, en el 2014, solamente para apuntar lo de las cárceles, en el 2014 se crean estas grandes bodegas humanas, ¿no es cierto? Estas grandes cárceles en 3 provincias del país, pensando que esa era una solución. Y la verdad es que eso dependía de una coyuntura económica y además para abastecer, para dar muchos guías. Eso se ató mucho a la coyuntura económica del gobierno, que fueron perdiendo el control de los centros, se apoderaron de los centros las bandas y ahora vemos lastimosamente que el gobierno quiere repetir ese mismo error porque no es un tema de infraestructura, es un tema estructural. Por ejemplo, el tema de la corrupción estructural que hay en el sistema penitenciario, conexiones con los abogados, con la justicia, con la policía. Si es que no desmontas ese sistema de corrupción, si no purgas, no te va a servir de nada la infraestructura. Esto de lo que acaba de decir Arturo, Sara, quiero su apreciación, esto de los tentáculos, porque hemos dicho insistentemente en la presentación que finalmente ha permeado el narcodelito en el fútbol, como mencionamos, en la prensa, en fin. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la sensación que tú tienes? Para mí, por ejemplo, es muy evidente de que nosotros como periodistas en este momento estamos rodeados de delito. O sea, alrededor de nosotros hay un montón de personas que están cometiendo delitos que tienen que ver con el narcotráfico y estas personas a veces no sabemos a quién les estamos dando la mano. Entonces pueden ser abogados, pueden ser empresarios, son políticos, son personas a las que día a día nosotros acudimos a veces para una entrevista o para una información y esas personas están colaborando con el narcotráfico. Eso es un hecho real, porque hemos podido ver aquí, en este caso Metástasis, cómo hay una estructura que permea todo, o sea, policías, fiscales, peritos, jueces. Y el problema es que no solamente son estas 38 personas que han sido procesadas y que tienen ahora, no sé, toda esta investigación en contra de ellos, sino que también hay muchas personas que se mencionan ahí cuyos nombres, a mí me llama la atención, cuyos nombres ya colaboraban antes con los mismos narcotraficantes. Por ejemplo, en un chat que justo leía, creo que hoy, hablaban de que esta misma organización que colaboraba con Norero ya colaboraba con el narcotraficante JL. Rasquiña. Entonces, él es el heredero de Rasquiña. Y ahí dicen literalmente, o sea, gracias a Dios, Dios hemos aprendido o nos hemos encontrado las mismas personas que hemos estado operando desde las sombras desde hace más de 10 años. Es que desarrollan habilidades, hacen carrera, para ponerlo en estos términos, y claro, en un momento dado sirven a unos, sirven a otros y están ahí, están para eso. Arturo, y además incursionan en otras actividades, la minería, por ejemplo. Sí, han diversificado mucho su portafolio criminal. Ahora vimos que empezaron con el portafolio. Por supuesto, es un portafolio muy diversificado que empezó nutriéndose del narcotráfico y luego fue al microtráfico. Luego, cuando viene la crisis de la demanda de la caída de la coca en el año 22, es que ellos tienen que mutar rápidamente hacia la minería ilegal
Y esto aprovechando de nuevo la debilidad y la corrupción del sistema que permite todas este tipo de actividades. Y por eso es que los lobos tienen un crecimiento exponencial bárbaro, impresionante, no solamente en Ponce Enríquez, que es donde ya tienen hasta 20 minas, controlan 30 minas a través de la extorsión, tienen fusileros, todo tipo de mineros que trabajan con ellos, pero también están en Buenos Aires. Desde el año pasado ya se denunciaba la presencia de los lobos. Lo que fue intervenido por el gobierno. Exacto, y eso también conectémosle con la política, Andrés, porque fíjate que los casos que conectan con esta pieza de conectar a los lobos, hay que investigarla más. ¿Cuáles son las conexiones políticas exactas que tienen los lobos? Porque hay direccionamiento hacia actos políticos. El asesinato de Fernando Villavicencio es una clara evidencia de eso, pero ahí hay que profundizar. Ok, voy a ir a un corte, les debo la palabra, enseguida de la publicidad retornamos con ustedes. Seguimos aquí en Hora 25. Esta noche aquí en Hora 25 tratando lo que tiene que ver con metástasis. Más adelante, a medida que tengamos más elementos e información, daremos una revisión sobre lo que ocurre con el caso Fito. Quería detenerme un minuto, Felipe, en lo que dijo en el segmento anterior Arturo, en el sentido de que todas estas bandas, estos grupos delictivos, están diversificando el portafolio, o sea, ampliando sus tentáculos. Sin duda, yo creo que hay que analizarlo desde dos puntos. El primero es pensar que normalmente el crimen tiene como origen la pobreza, la gente pobre delinque, pero en este momento cuando vemos vacunadores profesionales que tienen explosivos, secuestradores profesionales, son las mismas bandas delincuenciales diversificando definitivamente el portafolio. Pero la diversificación que tiene que preocuparnos es la que viene después, que es la más grave de todas. Y es que esta gente que tiene dinero sucio necesita lavarlo, y para lavarlo necesita ya invertir en varias empresas. Y yo cuento esto porque de hecho le pasó a un cliente mío, y es que un narco ya te golpea la puerta y te diga: tengo $100,000 para invertir en tu negocio, y no acepta un no por respuesta. El momento que empezamos a vivir eso, el momento en el cual alguien llega a este canal y dice: quiero el 50% de acciones, si no se mueren todos, ahí es cuando cambia todo. No nos olvidemos que el delincuente, como obtiene recursos de manera ilícita, necesita hacer algo, y es gozar de ese dinero, pero para gozar tiene que convertirlo en dinero lícito. Y esa es la operación que viene. Y la segunda diversificación que hay que ponerle mucho ojo y que no se han dado cuenta aún casi nadie en el país, y es que actualmente el gran fuerte del narcotráfico es la contratación pública. Han descubierto que en la contratación pública está el gran negocio. Así que cuando uno investiga estos sobreprecios o lo que está ocurriendo, ya no investigas a un político corrupto o un mando medio corrupto. Ahora tienes al narcotráfico metido ahí. De modo que se intervienen en los concursos, en las licitaciones, en las convocatorias, se intervienen. Empiezan a intervenir porque necesitan además lavar su dinero a través de los procesos de contratación pública. Y eso probablemente ocurrió en Manta, según las versiones que han ocurrido. Y está ocurriendo a nivel nacional, sobre todo con hospitales. Manta. Sucedió en Manta. De hecho, utilizaron empresas constituidas para cooptar contratos y pues lavar el dinero que venía del narcotráfico. Y si miramos en retrospectiva, por ejemplo, desde el caso de los hospitales, cuando se constituyeron enormes corporaciones societarias constituidas entre Costa Rica y el Reino Unido, que terminaron lavando el dinero de Leandro Norero, ¿sí? Es decir, existe un punto de encuentro que es el lavado, que viene de la corrupción estatal y que termina encontrando un camino para el lavado de los grandes capos, no necesariamente de estos pequeños, sino de quienes efectivamente toman decisiones dentro de los grupos de delincuencia organizada. Y yo le pregunté a Arturo sobre Leandro Norero. Te quiero preguntar, ¿quién es Jordán, por favor? Jordán es el operador económico de Leandro Norero y justamente a él me hago referencia cuando digo que existe pues una enorme corporación de empresas que pudo haber lavado dinero a su favor. Eso es real. Y él manejaba la economía, digamos, las finanzas del grupo, pero además era un operador político, intervenía en las acciones políticas que concluían en el Parlamento. Se le encuentra en la casa de Javier Jordán, con el vehículo de Javier Jordán, y directamente relacionado con un grupo políticamente ligado a la Revolución Ciudadana. De allí, ¿por qué están tan asustados y tan preocupados de evitar la presencia del caso Metástasis? Sí, porque llama la atención eso, ¿no? Más bien deberían apoyar y... pero pues más bien no están interesados. La fotografía, rápidamente, la de los tetones. De los tetones. Sí. Es el mejor ejemplo de lo que significó en su momento los problemas internos al interior de este grupo que buscaba dos temas: el manejo del narcotráfico
y las relaciones con la corrupción en los contratos estatales, en ese momento en el sector eléctrico, en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Querías decir algo, Felipe? Sí, creo que es importante también considerar lo que está pasando porque lo voy a decir a son de broma, pero también real. Por ejemplo, ahorita se acaba Cristian de ganar una nueva demanda en Estados Unidos, pero quiero explicar. Jordán no va a ganar esos casos y esto es importante porque hemos visto las acciones que han empezado contra Cristian, que las acciones que han empezado contra Diana Salazar y creo que es importante mencionarlo. Él sabe que va a perder y este es el juego en el que tenemos que tener mucha atención de cómo se va a manejar como país esto mañana. Lo que acaba de hacer Cristian, si bien lo han presentado como ex candidato presidencial, es periodista y lo que ha hecho Diana Salazar lo ha hecho como fiscal general del Estado. El rol es libertad de expresión y de información y el rol de la fiscal es imputar delitos. Nunca va a ganar esas acciones judiciales, Jordán, porque están cumpliendo su rol. Es decir, aquí no existe un ánimo de calumniar. Aquí lo que existe es un ánimo de narrar. Se llama ánimo narrandi, ¿ya? Y lo mismo con la fiscal. Ella siempre tiene un ánimo de imputar. No va a decir, soy la fiscal y no te acuso del delito. No, yo te acuso del delito. Pero lo que pasa es que litigar en Estados Unidos es tan caro que lo que están jugando es un desgaste económico y emocional, porque evidentemente el que tiene bolsillo y tiene tiempo para litigar para siempre, se puede dar el lujo de iniciar acciones en países donde nosotros, los estamos sentados aquí, no podemos litigar porque no nos alcanza el bolsillo para pagar la hora de un abogado estadounidense, que por cierto, un buen abogado estadounidense te cuesta $2.400 la hora. Seguro. Cristian, ¿quieres comentar rápidamente este tema? Se debe consignar al menos $25.000 para iniciar un proceso judicial en la Florida. Es decir, se requieren no menos de $80.000 para efectivamente enfrentar una primera parte en un juicio allá, lo cual es prácticamente imposible. Si la idea es agotarte. Enfrentarlo, pues tendría que buscar un abogado de oficio y no sé cómo me iría. Pero tampoco creo que él efectivamente ganaría. Es decir, en este momento el abogado de Jordán, el señor Richard Díaz, debe ser uno de los hombres más acaudalados gracias a los honorarios que está recibiendo de Jordán, y hay que recordar que fue el abogado de Gerald. Así es. Sarita, sobre esto rápidamente, en atención a la prensa y a lo que tú viviste. También fue abogado de Alex Saab, el mismo. ¿Este es Gerald? Díaz. Díaz. Ajá. Entonces, perdón. ¿Cuál lo de la prensa, lo que te tocó vivir a ti. Bueno, yo básicamente he hecho mi trabajo. Y lo que hemos recibido, de hecho, como Diario Expreso, ha sido las mismas demandas que les han presentado a Cristian, a la fiscal, y los insultos que están en los chats consignados es casi los mismos que igual están contra Cristian, contra Fernando. Hay insultos también contra Arturo Torres, porque hay ese ánimo de callar. Sobre todo hay una cosa que a mí me parece impresionante, y es que este deseo de que no se sepa realmente cómo ellos operan en la sombra es una cosa que, no sé, el momento en el que pones la luz, saltan como qué. Entonces, cuando ocurre eso, y tristemente nosotros solamente hacemos el trabajo, no, yo no puedo inventarme los datos que están ahí, y en esos datos tienen que ver con cómo se relacionan estas organizaciones narcodelictivas, cómo ocultan este dinero, cómo en una foto, la que refería Cristian, hay no solamente una trama de corrupción que tiene que ver con narcotráfico, hay otra trama de corrupción que tiene que ver con las eléctricas, hay otra trama de corrupción que tiene que ver con la gente de los hospitales que lucró durante la pandemia, que vendió con sobreprecio, que permitió que tantas vidas también mueran. Entonces, esas tramas de corrupción se juntan todas en el caso Metástasis porque hay un ánimo de lavar dinero y son los mismos que están operando en los hospitales, son los mismos que están operando en las eléctricas, son los mismos que están operando en los gas, sobre todo en la costa. ¿En la minería? En la minería. Okay. Vamos a ir con Belén, ella tiene otros elementos que incorporar para continuar en esta charla, en esta reunión que Hora 25 lleva adelante sobre el caso Metástasis. Así es, Andrés. Y en medio de todo esto, la fiscal general Diana Salazar está pues en el ojo del huracán. Su accionar firme y contundente ha hecho que el riesgo sobre su vida e integridad y la de su familia y también sus colaboradores se incremente de forma acelerada. Recordemos, el 1 de junio del año pasado recibió un video a través de WhatsApp con un prefijo de Ucrania, en el que un grupo de encapuchados le decía. Vamos a revisar, por favor, el chat. El mensaje era el siguiente: la vez pasada te salvaste porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves. Tengo todas tus ubicaciones. Es fácil y sencillo. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Esta no ha sido la única amenaza.
Desde que empezó el caso Metástasis, su nivel de riesgo subió al 100% y se han generado al menos 12 alertas de unidades policiales que incluyen avisos de posibles atentados, entre ellos coches bomba, a ella y su familia. Pero el pasado 3 de enero fue ella misma quien decidió hacer público el plan que hay para acabar con su vida. Dijo que el grupo criminal que asesinó a Fernando Villavicencio habría sido contratado para silenciarla. Y esta vez puso sobre el ojo público un nombre. Escuchemos lo que dijo. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Ese día, ninguna autoridad de otro poder del Estado se pronunció al respecto. Pasaron 24 horas y el presidente Daniel Noboa reaccionó y señaló que desde el gobierno resguardaban la integridad de la funcionaria. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Hemos dado apoyo no solo a la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente, no es que pues nunca nos hablamos. Sí conversamos, le he reforzado su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija, que 3 cabecillas de los lobos sean trasladados a La Roca. Esa fue la instrucción que di al SNAI. El SNAI la tiene que acatar ahí porque es una amenaza a una funcionaria pública importante. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad se pronunció solo a través de este comunicado, en el que señaló que se están tomando acciones para localizar, controlar e investigar las actividades recientemente realizadas por la persona privada de libertad y su grupo. El nombre que ha sonado en estos días precisamente es de Fabricio Colón Pico, quien sería el líder de la banda de los Lobos en la capital. Es un hombre de 44 años, pero con un historial delictivo de 30. Antes de su detención producida el pasado viernes, Colón Pico cumplía una pena en régimen semiabierto. Gracias a estas extrañas decisiones judiciales que hemos visto terminan beneficiando a los delincuentes de este calibre. ¿Esto nos demuestra que el país está a merced de las bandas criminales? ¿Qué opinan nuestros invitados, Andrés? Gracias, Belén. Y la primera pregunta, Arturo, las amenazas en contra de la fiscal. ¿Qué leer, qué interpretar, qué comentar al respecto? Bueno, creo que hay una reacción evidente de estas organizaciones y no olvidemos que son varios clanes. Este es uno de los clanes. Claro. O sea, creo que debemos tener claro que Norero, si bien cierto, era un financista, era un narcotraficante, pero es uno de varios. Entonces no podemos perder la perspectiva de que se están reagrupando, el sistema sigue listo, las estructuras están ahí intactas, estas estructuras paralelas que funcionan y que se articulaban antes a estas personas que están vinculadas al caso Metástasis, pero hay otros narcotraficantes, otros lavadores que se enraizaron en el país los últimos años y están ahí esperando, están agazapados. Claro. Por el momento, pero va a haber una respuesta. Y lo que acabamos de ver precisamente en las cárceles es eso, ¿no? Y creo que es el momento de no bajar la guardia, de estar pendientes, porque el peligro está ahí. O sea, creo que no podemos pecar de que con el golpe a esta estructura, porque sabemos que en periodismo lo decimos. Todos los muertos que yo he matado hoy gozan de muy buena salud. ¿Por qué? Porque básicamente las denuncias que hacemos, específicamente contra jueces, Andrés, contra fiscales, terminan en nada porque terminan en impunidad. Ellos regresan y regresan con juicios contra los periodistas. Los periodistas somos finalmente el objetivo y por eso es que es tan importante lo que acaba de mencionar Sarita sobre el tema de, a ver, no sabemos con quién estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, no sabes si es que el actor es o no parte de una red criminal, te exponen, te dicen, te ponen a la luz, ¿no es cierto?, una serie de operaciones que también ponen en riesgo la actividad periodística y también de los funcionarios que hacen bien su trabajo. Ahora, Felipe, esto que la fiscal se juega por nosotros y que la justicia no responde. Sí, eso es lo grave. Al final vemos que la fiscal se juega hoy. Yo creo que está haciendo un extraordinario trabajo, pero en
Otros casos también, pensemos en todos los casos que vemos que salen libres los delincuentes. También hay otros fiscales que se la juegan en la costa, en la sierra, en la Amazonía, y al final hay jueces que se la juegan y condenan, y esos delincuentes con un habeas corpus están fuera. Y están fuera, y así como van tras los periodistas, también van por los funcionarios judiciales honestos. Y esto también es importante mencionar. El caso Metástasis a todos nos ha escandalizado, pero yo lo voy a decir desde el derecho. ¿De qué se trata en realidad? Se trata de acciones jurisdiccionales, para que el público entienda, de acciones de protección, lo que antes se conocía como amparos constitucionales y de habeas corpus, para poder liberar a quienes ya están condenados. Pero ¿por qué es importante? ¿Y cuál es el quebrantamiento social que se viene luego? Y es que este tipo de medidas y este tipo de acciones se las construyó para evitar la arbitrariedad del Estado, para que nosotros que somos ciudadanos, el día de mañana que viene, no digo un gobierno autoritario, un funcionario autoritario que nos priva de nuestra libertad, o que la privación de libertad podría acarrearnos un daño a nuestra salud o a nuestra vida, que podamos acceder a ella. Pero las consecuencias de casos como este hacen que ya nadie quiera dar garantías jurisdiccionales después de esto. Eso quiere decir que aquí no solo que los delincuentes salen libres, sino que los ciudadanos que deberían tener el legítimo derecho ya no lo van a poder hacer. Los funcionarios van a tener miedo, todo el mundo va a tener miedo. Terminan prostituyendo el sistema, terminan prostituyendo la justicia y terminamos pagando los platos rotos absolutamente todos. Pero la tragedia es la impunidad, Felipe. Sí, si es que no se sanciona, si no se establecen penas a los que han delinquido, bueno, todos van a llevar adelante una ofensiva de delito, de crimen, de asesinatos, porque si no le pasó al de allá, tampoco me va a pasar a mí. Esto es súper sencillo y hacen que la palabra o el concepto condena signifique nada, porque si la condena es privación de la libertad y con una de estas medidas que sabemos además que es a través de grandes coimas y sobornos, a través de estas medidas la privación de la libertad significa que te vas a tu casa con tranquilidad porque eligen jueces siempre de los mismos cantones, además hay que decirlo, es decir, ya los tienen seleccionados, ya son una verdadera organización. Entonces la palabra condena en este país significa nada. Y esa es la tragedia. Quisiera, Cristian, que nos des una referencia sobre un episodio que está vinculado de alguna manera, que es el turco, Masú y el ruso, por favor. Bueno, es parte de ¿Has trabajado esa investigación, perdón? Sí, de hecho, es parte de una estructura que nace de los contratos estatales en el manejo del sector eléctrico y del manejo de la Corporación de Telecomunicaciones del Ecuador y en el manejo de contratos muy estratégicos de la inteligencia ecuatoriana, del CSNC. Y siempre confluyeron hasta que por alguna circunstancia estos temas personales se terminaron rompiendo. La foto deja en evidencia que existe una ruptura entre ellos y se evidencia que cada uno manejaba estructuras. Células. Yo creo que son estructuras que permitían los procesos de contratación, tanto en diversas empresas del sector público, y significaba, en sí, el manejo político de cada una de estas empresas a través de EMCO, ¿sí? Ese es el punto en el cual se enlazan entre unos y otros. Ahora, ¿cómo se enlaza el caso Metástasis con el caso directamente relacionado al turco, que es parte de lo que es el Gran Padrino? ¿Sí? Tienen un denominador común, que es efectivamente el señor Masú, que pasa por el señor Jordán, que pasa por el señor Ronnie Aliaga, ¿no es cierto? Sí, que fueron operadores también parte de este proceso de lo que significan los procesos de contratación en las empresas públicas. Pero no quisiera también señalar algo que Felipe ha dicho y que es totalmente cierto. Todo este caso pasa por liberar a condenados. Claro. Pues. Liberar a condenados. Los ecuatorianos, en estas circunstancias, con el caso Metástasis, tenemos que mirarnos al espejo y vernos el rostro del juez Curipayo, del juez Lindao y del ex juez Terán. Esa es la realidad de lo que significa la corrupción judicial. Pero solamente quería contar una cosa, precisamente cuando hace 1 año y medio nosotros publicamos una investigación sobre narcosentencias express. Ojo, entonces, en narcosentencias express se muestra el mecanismo que emplea la justicia, el sistema penitenciario, los funcionarios de estas áreas para beneficiar a narcotraficantes sentenciados. Ya se sabía exactamente cuáles eran los jueces. Se develó en esa ocasión a Bani Molina y su actuación, y ahí también entran los fiscales, entran los jueces, entran los policías, todos en nómina. ¿Y qué pasó, Andrés, con la denuncia? No pasó. Hubo una consecuencia con Dani Molina.
esa fue una consecuencia. Pero la estructura estaba desnudada ahí y encontramos 60 casos más de libertades de narcotraficantes sentenciados por todas estas acciones de beneficios en el sistema penitenciario. Sarita, entonces lo primero que se toman ellos es la justicia o ciertos jueces, ¿no? Bueno, yo también voy a hacer una recordación, y es que nosotros en cambio en Expreso en 2021 estábamos sacando una serie de reportajes, y uno tenía que ver en cambio en cómo estas estructuras manipulan el sistema informático de la función judicial para lograr que los sorteos de las causas caigan en los jueces que a ellos les gusta. Entonces, todo, o sea, Código Vidrio, Expreso, otros diarios, a lo largo de estos últimos años hemos hecho un trabajo, se puede decir, dando un poquito de luz, pero a veces no hemos visto que estos casos lleguen a una sentencia, sobre todo que lleguen a un procesamiento penal, porque, bueno, nosotros sabemos que al final hay un proceso también administrativo que depende del Consejo de la Judicatura y que es otro organismo en donde tristemente los jueces, en lugar de verse, de tener, por ejemplo, un control disciplinario, lo que tienen es básicamente son aliados que les permiten seguir en funciones, y por eso es que ellos están ahí totalmente tranquilos. En los chats se ve como ellos están tranquilos porque dicen que ya van a poner a un funcionario que sí, ahora sí va a ser un funcionario PEPA, que le va a ayudar a que esta persona, que es este juez que tiene problemas, no caiga. Claro. Terminamos con la justicia. Y perdón que quiero decir una cosa, ya que desde el periodismo tienen sus tragedias así por haber publicado esto y que nada pasa. Yo también lo vivo. Puedo ponerles un ejemplo, porque Andrés, tú decías algo importante, y es, no es un metástasis, son muchos metástasis. Por ejemplo, en el caso de Pablo Romero, no tiene nada que ver con este caso, pero está libre. ¿Ya? Yo conseguí esa condena, pero está libre pese a estar condenado porque se consiguió un juez en Yaguachi que le dio la libertad a través de un habeas corpus. Es decir, esto no se trata, y eso es lo importante, lo que ha hecho Diana Salazar es decirnos así de podrido está todo, pero resulta ser que está podrido en todos lados. Sí. Y no se trata de un solo caso, se tratan de más casos. Entonces, yo quiero que decirles también, porque muchas veces aquí peleamos un poco abogados y periodistas, pero así como ustedes tienen esa frustración desde el periodismo, es decir, denunciamos todo y no pasa nada, yo empiezo a sentir que no valió de nada estudiar esta profesión. A mí me da vergüenza. Sí. Yo soy profesor de la Universidad Católica, explicar a mis alumnos, esto es del debido proceso, para que vengan unos miserables a decir que lo que yo enseño en la universidad no existe, no sirve de nada, que el código está derogado, al parecer tácitamente, y que aquí quien gana es el que mayor billetera tiene. El que lleva la chequera. La perversión llega a tal que también los periodistas exitosos, que ganan mucha plata y que hacen mucho dinero, y los periodistas que hacemos bien nuestro trabajo, tenemos que estar, digamos, con lo justo, con lo que debe ser. Los que hacen mucho dinero, Cristian, están en conversaciones con ellos. Es triste, es extremadamente triste, pero es tristísimo. Tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante. El tema informativo de este domingo ha sido lo que ocurre alrededor de Adolfo Macías, alias Fito. La noticia que tenemos y que se produjo hace pocos momentos hace relación con la fuga de Fito. Entonces, Arturo, tengo que preguntarte, ¿quién es Fito? Fito ¿Cómo nos ubicamos? ¿Quién es Fito? Bueno, Fito es el líder que quedaba vivo de los choneros. No olvidemos que Junior fue asesinado. Claro. Y él realmente era el que manejaba la parte armada, los gatilleros. Él le daba protección a Fito a través de las águilas. Eso es importante mencionar porque cuando hay esta transición y los lobos empiezan a tomar poder, Fito va perdiendo cada vez más poder y se va desplazando más solo y más desprotegido. Ese antecedente es importante entenderlo, porque también Leandro Norero juega un papel a favor, empieza a tener contacto con los choneros cuando está en la cárcel de Cotopaxi, y él era financista de los lobos. Y una de las cosas que se evidencian es que los lobos le asesinan precisamente porque saben los contactos que estaba teniendo con los choneros en este proceso de pacificación. Norero quería erigirse como el nuevo JR de las cárceles. Claro. Entonces, creo que Fito era un personaje que pacificaba, era bien visto, y por eso salió en estos videos, ¿no? Sí, claro, daba mensajes y daba declaraciones. Era el conciliador de los choneros. Pero en este momento, por eso es que retomo lo que decía Cristian, en el sentido de que no sabemos si es que Fito, y no sabemos cuándo se fue, ¿ah? Ojo, porque ese es otro dato. ¿Y en qué condiciones se fue? Porque quien tiene el control hasta ahora de las prisiones son estos líderes de las bandas.
Entonces, no olvidemos que mucha gente ha permanecido, las amantes de los líderes de las bandas, permanecían 4, 5 días, 7 días. ¿Por qué? Porque la gente del sistema es empleada de los líderes de las cárceles. Ok, ¿qué pasa en las cárceles, Felipe? ¿Qué pasa en las cárceles? Yo creo que lo que pasa con Fito es el caso Metástasis. Y es algo importante. ¿Crees que es consecuencia de Metástasis? No creo que es consecuencia, pero quiero explicarlo así. Fito fue trasladado por Guillermo Lasso por además un orden presidencial. Recordemos que el SNAI responde al Poder Ejecutivo a La Roca. Sí. Una de las cárceles más seguras del país. De hecho, si no me falla la memoria, en los últimos 20 años tuvo una fuga y una crisis carcelaria, es decir, es la que menos problemas ha dado al país. Y con un habeas corpus regresa a la penitenciaría litoral. Sí. Es decir, es el mismo mecanismo. Y para que la gente entienda, por ejemplo, ¿en qué casos que se justificaría que a Fito lo saquen legalmente con habeas corpus, temporalmente? Digamos que tiene cáncer y tiene que tratarse con quimioterapia en un hospital. Se trata de quimioterapia y regresa. Es decir, hay razones humanas para poner un habeas corpus. La gran pregunta es, ¿le lograron sacar de La Roca a través de qué argumento? Yo les voy a responder, de absolutamente ninguno. El caso Metástasis nos dice, y lo que hemos hablado en todo este panel es, aquí la palabra condena no significa nada. En el caso de Fito es lo mismo. ¿Por qué se fuga? Porque no está en la cárcel que debía estar. ¿Por qué no está en la cárcel que debía estar? Porque los abogados de libre ejercicio con los jueces y los fiscales abusan de las garantías penitenciarias y de las habeas corpus, evidentemente. ¿Y el trasladarlo a la cárcel en donde debería estar, en La Roca, puede haber sido motivo de la fuga? No, lo que pasa es que el traslado, si no me equivoco, fue hace unos 8 meses, un año más o menos. Que lo llevaron y luego lo trajeron otra vez. Pero vas a tener un capo mucho más seguro y vas a poder evitar una fuga si lo tienes de una cárcel de máxima seguridad. Pero también se hacían muchos anuncios, ¿no? Entonces Fito... Yo creo que estaba ya un poco nervioso de que... todas estas señales de que lo van a poner... Ojo, esos son temas que no se pueden... Hay una declaración que circuló hoy del presidente que le dice, no le contarás a Fito, medio en broma, medio con alguna ironía, pero es eso, ¿no? Sin duda, y solo quiero agregar lo que decía Arturo y es importante. La pregunta no es si se fugó o no, es cuándo se fugó, porque el cuándo va a determinar todo. Que el SNAI no tenga control numérico de quién se va a dormir, quién entra a la celda, quién sale al patio, quién va al momento de recreación. Eso se lleva por control numérico. Es un tema de formación básica. Pero si se han hecho varios intentos de censos penitenciarios y hasta ahora no saben cuántos exactamente hay. Esto deja claro que el sistema penitenciario no está bajo el control del Estado. Bueno, el sistema integral de atención a privados de libertad no tiene ninguna función que cumplir actualmente, porque ellos no son quienes manejan. Y es el Ejecutivo quien debió, en su momento, tomar el control de esta entidad, declararla en emergencia y darle algún tipo de gestión especial para evitar justamente estos graves problemas que ahora debe enfrentar. Y se pueden traer las barcazas que sean, se puede hacer en Pastaza, en Santa Elena, si los operadores, los funcionarios... No habrá barcaza ni cárcel escondida en algún lugar de los Andes o de la selva que funcione con un sistema de atención integral a privados de libertad que no funciona y no tiene ninguna utilidad. Sarita, no sé si quieras agregar algo sobre lo de Fito y las cárceles. Bueno, yo creo que este es, digamos, algo más que ya hemos venido viendo a lo largo de todos los últimos años. O sea, nosotros tenemos hasta políticos como Jorge Glass, que ha sido capaz también de fugarse. Bueno, está por fugarse del país, yo creo, en cualquier momento. Sí, pero nosotros también hemos visto a la señora María de los Ángeles Duarte, hemos visto, ¿quién estuvo antes que ella? Que también se fue y sacó el grillete. Y Alvarado. Entonces, al final, todas estas personas, o sea, siguen utilizando los mismos mecanismos de siempre, que es evadir la justicia, que es comprar jueces, que es lograr que los abogados les laven el dinero. O sea, son estructuras que están ahí, que tristemente estamos viendo todo el tiempo. Pero antes de tener sentimiento fatalista de que todo está perdido, pues para mí no es así. Para mí lo importante es que nosotros podamos seguir arrojando luz en medio de estas tinieblas, que nosotros, cada uno en el ejercicio del profesional en el que estamos haciendo, así sea un abogado, así sea un periodista, así sea un profesor, podamos inculcar el amor a las ganancias honestas. O sea, para mí eso es lo más importante que podemos seguir haciendo, porque gracias a Dios tenemos Metástasis. O sea, no hubiéramos tenido seguramente en otro gobierno o no hubiéramos tenido seguramente con otra fiscal. Gracias a Dios tenemos Metástasis y esa es una puerta que digamos que se ha abierto.
y depende de cada uno, ¿no? Seguir avanzando. Y eso me parece muy interesante lo que tú dices, Sara, porque hemos tenido un programa donde hemos hecho referencias muy negativas, sin duda. Claro, y debemos salir con algo positivo. Y es metástasis. La crisis nos muestra que hay opuestos enfrentados. Claro. Porque estamos viviendo ese momento de quiebre en el país. Un momento definitivo en el cual hay actores, hay funcionarios, hay abogados, hay periodistas que cumplen bien su trabajo, que tratan de jugarse por el interés público, y hay el otro segmento que también está en esta pugna de la gobernanza criminal. Entonces creo que el gobierno debe entender este momento y sintonizar con eso, porque también me preocupa a mí, y creo que también vuelvo al tema de metástasis, ¿no? ¿Cómo se explica que Fito huya si era una fuga un poco anunciada? Claro. La explicación es que la contaminación también está en el Ejecutivo. Lo lanzo así porque ese tipo de decisiones, ¿por qué no se toman? O sea, ¿por qué no se toman las decisiones a tiempo? ¿Qué poder tan grande tienen estas organizaciones que no se puede mover un solo palillo de fósforos en esas cárceles, claro, sin que consientan ellos? Y que la fuga de Fito lo tenga al gobierno en condiciones muy precarias, muy contra la pared. Yo quiero una ronda final. Sarita, te voy a dar... Diga. Solamente él dice qué poder tienen. El año pasado nosotros vimos que se incautó 219 toneladas de cocaína, o de droga, perdón. Y entonces esta droga es valorada en $5,000 millones. La incautada. La que se va, que no sabemos cuánto es, que puede ser el doble, que puede ser el triple, que puede ser 5 veces más, es el poder económico que ellos tienen y que está lavando en este país. Y entonces, ese dinero es el que somete. 30 segundos rápidamente. A ver, empecemos contigo. Yo quiero en estos 30 segundos partir de algo que decía Cristian hace un momento, que creo que es fundamental. ¿Para qué sirve el SNAI? Y quiero responderles románticamente. El SNAI sirve para rehabilitar. El fin de la pena es la rehabilitación. Pero no, ya va siendo momento que nos demos cuenta que este fin no se ha cumplido. Cada vez que alguien que estuvo preso y cumplió su pena y es reincidente y vuelve a matar, si eso sucede, entonces el Estado nos ha estafado, porque debía haberlo rehabilitado. Creo que es momento de entender que la rehabilitación es excesivamente romántica y que el Estado tiene que empezar a neutralizar. ¿Cómo lo digo neutralizar? Quitar comunicaciones, por ejemplo. Este derecho a que el privado de la libertad pueda comunicarse con toda libertad, pueda estar en el patio con el resto, no. Tenemos que empezar a entender que hay personas que no son rehabilitables. Y esto le duele a muchos, les duele a los derechos humanos que lo diga. Pero es momento de decirlo, porque si seguimos queriendo tener una constitución que nos queda románticamente demasiado grande y no la podemos llevar a la práctica y lo que pasa realmente con el país, seguiremos teniendo un país perdido. Y si no podíamos nosotros, la extradición era una opción. Rápidamente, es una opción que puede incluirla aún en esta fallida intento de consulta que nos envía el presidente de la República, pero sobre todo alguien está haciendo su trabajo y esa es la Fiscalía General del Estado y requiere todo el apoyo de los ecuatorianos. Y alguien no está haciendo su trabajo, que justamente es el Ejecutivo y la Justicia. Y el Ejecutivo sí tiene poder de acción. A la Justicia le puede costar más porque es por demás complejo su estructura, pero el Ejecutivo, Noboa, no está haciendo su trabajo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de